Ahí está. Listo, gracias. Bien, ahí está entonces la onda electromagnética. Maxwell demuestra que a partir de sus ecuaciones matemáticas que la luz es una onda electromagnética y que consiste en oscilaciones del campo electromagnético. Hay dos teorías al respecto. También establece la naturaleza ondulatoria de la luz, tal como pensaba Huygens, en contra de la opinión de Newton. Hasta ese momento habían dos opciones o dos caminos. Una era el camino cierto que decía Newton, que era una onda, cierto, era una propagación de pequeños corpúsculos o pequeños entes que viajaban a través, cierto, del espacio. En cambio, Huygens, cierto, piensa en una situación de una onda como una situación ondulatoria de la luz. Por lo tanto, hay dos visiones. Entonces tú te acomodas ante una visión corpuscular y una visión de tipo ondulatoria. Algunos fenómenos se explican, ¿cierto? Algunos fenómenos físicos, algunas personas lo explican desde el punto de vista corpuscular. Y otras personas, otros fenómenos físicos lo explican desde el punto de vista ondular. Hay dos teorías al respecto. Entonces tú te acomodas para explicar uno y otro proceso. Pero Maxwell se alinea con Huygens y dice que es una onda electromagnética. Y Maxwell plantea que las ondas electromagnéticas son generadas por carga oscilante y estaban compuestas por campo eléctrico y campo magnético variable en el tiempo. Entonces, la situación, ¿no es cierto?, es que hay una onda electromagnética que se propaga en un medio, lo hace con una cierta velocidad, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y está constituido por dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, y que son mutuamente perpendiculares en el tiempo, y que estos están oscilando en cuestión. Y de esa manera nos llega la información, ¿no es cierto?, desde la antena receptora, ¿cierto?, de la señal, nos envía, ¿cierto?, a través de un campo electromagnético donde hay la vibración de una onda, y eso llega a nuestro receptor que está en línea o está determinado, ¿cierto?, en el espectro electromagnético, sintonizado para captar esa frecuencia con la cual nos está llegando la información a nuestra radio en cuestión. Lo mismo sucede con un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Hay una propagación, ¿cierto?, de una onda electromagnética que se propaga en el medio y que nos llega la información, ¿no es cierto?, con una cierta velocidad que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y por eso muchas veces, cuando hay una persona en el estadio, uno ve la imagen, ve que la persona modula, mueve la boca y al ratito llega el sonido. Se produce un desfase entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o sea, 300 millones de metros en un segundo. En cambio, la velocidad del sonido en un medio, dependiendo de la temperatura, porque necesita un medio para poderse propagar, que es el medio del aire, ¿cierto? Lo hace con 340 metros partido por segundo. Es decir, en un segundo recorre 3,3 cuadras y media aproximadamente, 340 metros partido por segundo. Y ahí hay más o menos un delta que depende del modelo que tú utilices, donde aparece, ¿cierto?, la temperatura. La temperatura del medio hace que esto se propague más rápido o más lento. Por lo tanto, en la zona norte, donde la temperatura es más alta, la velocidad de propagación del sonido, ¿cierto?, es más rápido. En cambio, en la zona sur, en la Antártida, la velocidad de propagación se hace un poquito más retardado porque estaba actuando, ¿cierto?, la temperatura más baja. Toda carga acelerada radia una onda electromagnética. El fundamento teórico. Nosotros vimos que Faraday y Henry, ¿cierto?, un campo magnético que es variable origina un campo eléctrico, ¿cierto?, variable. Es decir, un campo creciente hace que esto genere un campo eléctrico variable. Y de acuerdo a Ampere y Maxwell, un campo eléctrico variable origina un campo magnético. Es decir, hay una relación funcional entre lo que es el campo magnético y el campo eléctrico en cuestión, y es el fundamento teórico con una alternancia, ¿cierto?, de estas situaciones. Ahí está la onda que se propaga, ahí tengo la antena que está transmitiendo la información, y lo hace, ¿cierto?, con una cierta velocidad c, y ahí está vibrando, ¿cierto?, lo que es el campo eléctrico, y aquí lo hace lo que es el campo magnético, y son mutuamente perpendiculares. Y esta, es cierto, es la línea de propagación de la información. Y ya sabemos que en una onda se verifica en lo que es el periodo, lo que es la frecuencia, la longitud de onda, cosa que ya estudiamos en algún momento, por lo tanto, esas situaciones ya están cubiertas. Las ondas electromagnéticas generan cuando se aceleran las cargas eléctricas, cuando los electrones ligados a los átomos y moléculas verifican transiciones a estados
a estados de menor energía. Ahí tenemos, hay una propagación de un campo eléctrico, y aquí tengo una antena receptora de la señal, y aquí tengo un campo magnético, ¿cierto?, con una antena receptora de la señal. Entonces eso es lo que se hace, vos. En el fondo, esta señal le llega a esta antena repetidora, ¿cierto? Si está jugando ahora en Manchester, ya perdiendo 1-0, entonces llega el partido, ¿cierto?, desde un camión, lo lleva al canal de televisión, el canal de televisión lo manda a una antena repetidora, y este llega, ¿cierto?, a otra antena repetidora, ¿cierto? Primero que nada, esa información sube a un satélite, ese satélite, ¿cierto?, baja la información, llega a Longovilo, donde está la antena receptora, y desde Longovilo se manda la información a través de todo Chile. Podemos ver el partido de Manchester, que en este momento va perdiendo 1-0. ¿Ya? Penal de Víctor al minuto 22. ¿Ya? Entonces ahí está la información, cómo se va replicando, y esto se hace muy rápido, casi instantáneo. Son 300 millones de metros en un segundo, prácticamente algo impensado, porque nunca uno ha andado a esa velocidad, ni la ha sentido, ni la ha percibido. Por lo tanto, la información genera de esas características y un desfase. Les dije la vez pasada que el trueno, relámpago y rayo, ¿cierto?, son un mismo fenómeno físico, pero hay dos de ellos que se propagan con la velocidad de la luz, y el sonido, que llega después con un desfase de tiempo, corresponde al mismo fenómeno. Primero viene el destello, la luminosidad, el rayo que uno ve, que sería el relámpago, el rayo, y luego nos llega el trueno, ¿cierto?, que sería el sonido, y llega, ¿cierto?, después de un desfase. Entonces ahí se ve claramente la diferencia de velocidades con las cuales se propagan los fenómenos, que necesitan un medio de apoyo, que en este caso es el aire. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar inclusive en el vacío, y lo hacen con una velocidad que es más o menos constante, que es la velocidad de la luz. En cambio, la velocidad del sonido se necesita de un medio material, igual cosa, ¿cierto? Si yo quiero propagar el sonido a través de una barra de acero, también son 1400 en el agua de mar, 1400 metros por segundo, casi 1,5 kilómetros en un segundo. Los animalitos, ¿cierto?, las ballenas, los delfines, la orca, ¿cierto?, transmiten la información a distancia, y se propaga por Oiga, profe, el Manchester va a 1. ¿Por qué sigue 1-0? Iba perdiendo 1-0, ¿o no? Van a 1. Ah, bueno, ahora, pero yo hace un rato lo había visto, y estaba almorzando y estábamos viendo con mi hijo, y ya iban perdiendo 1-0. Ya, profe, perdón. Sí o no. Ya. Entonces, ahí se ve la diferencia, y estaba explicando que los animalitos, ¿cierto?, en el agua se propagan la información a través del agua salada, y la agua salada hay mares que son más densos que otros, porque la densidad de un agua de mar depende de la salinidad, la concentración de la sal y la temperatura. Por lo tanto, la flotabilidad de los objetos, en este caso los barcos, se hunden un poquito más o aflotan un poco más, porque depende de la salinidad de los océanos. Tenemos el Océano Pacífico, el Atlántico, tenemos, ¿cierto?, ahí en el Mar del Norte, ¿cierto?, tenemos la Antártida. Por ejemplo, acá en el Amazonas hay una gran influencia, ¿cierto?, de la temperatura que baja por el Amazonas hacia el Atlántico. Por lo tanto ahí hay un agua que es menos densa, ¿cierto? Tú te hundes con mayor facilidad. En cambio, donde hay mayor concentración de sal, flotas un poco más, y hay alguna diferencia de centímetros, ¿cierto?, en cuestión. Entonces, y eso es la temperatura, porque tú tienes aguas más heladas, aguas menos heladas, ¿cierto? Y eso produce que el sonido sea más rápido o más, se propague con diferentes velocidades. Depende fuertemente de la temperatura y la densidad del medio por el cual se propaga. Los japoneses, que ellos tienen un poco más de experiencia, nosotros, claro, han vivido ya una o dos guerras mundiales, entonces ellos son gente más ordenada. Ellos tienen unos receptores, ¿cierto?, de señales de baja frecuencia que no escuchamos los humanos, pero sí los animales. Cuando viene un movimiento telúrico, hay unas ondas que se propaga el movimiento propaga una onda que se llaman ondas precursoras. Esas ondas precursoras vienen con un tiempo de adelantamiento del movimiento como tal, la liberación de energía, el terremoto como tal. Esas ondas que se propagan con un tiempo aproximadamente de 30 segundos son captadas ¿por quiénes? Por los caballos que empiezan a correr, los perros que comienzan a aullar en el campo. Entonces ellos tienen otro umbral de excitación, ellos escuchan la información con mayor anticipación que nosotros,
y después viene el movimiento telúrico. Entonces los japoneses lo que han hecho, si bien es cierto nosotros tenemos un adelantamiento respecto a los tsunamis, que hay una alarma general que entrega la información, dice posibilidad de tsunami, todo el mundo vía de evacuación, ¿no es cierto?, hacia arriba, a la altura, está todo predeterminado, la gente ya se ha hecho chequeo, los colegios y una serie de cosas, pero faltaría, ¿cierto?, estas alarmas que permiten determinar, ¿no es cierto?, el que viene un terremoto, porque hay unas ondas que se generan en forma como ondas precursoras, entonces son detectadas por elementos que tienen otros umbrales de excitación distintos a nosotros. Los animalitos en general perciben ese tipo de situación, entonces a ellos les da un tiempo de 30 segundos para llegar a las vías de escape, a las zonas de seguridad, ponerse los cascos. Usted ve que los japoneses normalmente ante un terremoto andan con cascos, y estos gallos dicen, ¿de dónde sacan los cascos? Claro, porque a ellos le avisaron, una alarma le avisó con 30 segundos antes que llegara el movimiento telúrico. Y eso fue lo que pasó ahora en México. En México eh, existe esta alarma y envía un mensaje con 30 segundos de anticipación, entonces con un tiempo de anticipación, entonces a ellos les da la posibilidad, y en México, ahora con este fuerte terremoto que tuvieron, murieron muy pocas personas, porque obviamente ellos estaban preparados para ese tipo de cosas. Eso falta implementar aquí en nuestro país. Pero bueno, ahí tienen la diferencia entonces de cómo se propagan estos fenómenos. Las ondas electromagnéticas son planas, son transversales, y los campos IV son perpendiculares. Aquí está, pues el rojo es perpendicular con el azul. Entonces tiene la longitud de onda, que son puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, asociado con el lambda está el periodo, ¿cierto? Está la frecuencia, entre sí a la dirección de propagación. Entonces aquí usted tiene el campo eléctrico, el campo magnético, y tiene la dirección de propagación, que es el eje Z. Se define la dirección de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. Entonces, uno puede decir que esta onda está polarizada, ¿cierto? ¿Cierto? Le llamo el eje de las I, ¿cierto? A lo largo del eje K. Ese sería el estado de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. ¿Ya? La onda electromagnética tiene una velocidad que es constante, y esa velocidad constante C es el producto de nu por lambda. Lambda es la longitud de onda, F es la frecuencia y C es la velocidad de la luz. Entonces ahí tenemos la dirección de propagación, tenemos la longitud de onda, el campo eléctrico que está vibrando de esa manera, y el campo magnético lo hace a 90 grados en forma perpendicular a la anterior. La onda electromagnética tiene la dirección K del vector, donde K es E cruz B, ¿cierto? Si tú llevas el vector E, ¿cierto? Lo llevas al el campo eléctrico, ¿cierto? Lo llevas hacia el eje B, E cruz B, ¿cierto? Te genera el vector K, que sería, ¿cierto?, la dirección del vector entonces en cuestión. ¿Cuáles son las características físicas de una onda electromagnética? De aquí en adelante la llamamos OEM. Son ondas transversales donde el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y la velocidad de propagación están en fase. Y la velocidad de la luz C es igual a 1 partido por la raíz de epsilon 0 por mu sub 0, la constante de permitividad y la constante de permeabilidad. Se propagan en el vacío con una velocidad que es del orden de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o en un medio material lo hacen con la velocidad de propagación, que es C partido por N, donde N, ¿qué es lo que es? N es el medio o el índice de refracción del medio por el cual me propago. Es decir, el N podría ser un trozo de una fibra óptica, y una fibra óptica, ¿cierto?, es un trozo de vidrio, en el fondo, ¿cierto?, de un vidrio especial que tiene asociado, ¿cierto?, un índice de refracción N. En el caso del aire, el índice de refracción del aire vale 1. Y los vidrios varían entre 1,33, 1,50 y algo, pero N en cuestión. Entonces la velocidad con la cual se propaga se amortigua porque está siendo dividido por un número mayor que 1. Por lo tanto, este valor baja un poquito, pero de igual manera, ¿cierto?, son valores altos de todas maneras. Y la velocidad B, cierta propagación, que es la velocidad C, es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético, o la amplitud del campo eléctrico partido por el campo magnético, o también la relación de W partido por K. W es la frecuencia angular y K es el número de onda. O también la velocidad es lambda por la frecuencia. Entonces ahí tenemos algunas ecuaciones que vamos a tener que ocupar.
El campo eléctrico y el campo magnético están en fase siempre. Es decir, están en fase, ¿ves? Ahí llegó y ahí una oscilación completa y ahí se produjo una oscilación completa hasta ese punto. Si suponemos que la onda electromagnética es una onda plana de amplitudes E y B, varían con la posición y el tiempo. Entonces aquí tenemos la propagación, tenemos el campo eléctrico y tenemos el campo magnético. Y una onda, ¿cierto?, se representa de esa manera, E de xt, porque depende, ¿cierto?, de la posición y del tiempo. La forma es igual a la amplitud del campo eléctrico por una función sinusoidal que es del tipo kx menos omega tj. K es el número de onda, X la posición, W la frecuencia angular y T es el tiempo. Y el campo magnético, y esto lo hace, ¿cierto?, a través del eje de las Y. Ahí está entonces el campo eléctrico y el campo magnético, ¿cierto? V sub 0, una onda sinusoidal del tipo kx menos omega t en la dirección K. Los campos oscilan temporalmente en forma sinusoidal a medida que se propagan y pueden escribirse matemáticamente empleando combinaciones de funciones armónicas. Entonces el campo eléctrico también lo puedo expresar como C por B. Recuerda que C es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y ahí tenemos el vector J unitario y este el vector I. Y el número de onda es K, es 2pi partido por lambda. Ya sabemos que lambda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación. W es 2pi partido por el periodo. Y B es igual a W partido por K. Entonces ahí tenemos algunas expresiones que nos van a servir para generar el modelamiento de las ondas. Ya hemos dicho que las ondas electromagnéticas transportan energía, ¿cierto? No hay transporte de materia, pero sí de energía. La cantidad más importante es la energía que incide sobre una unidad de área en una unidad de tiempo. A esto se le llama la intensidad del vector de Poynting. Recoge este concepto y además nos da la dirección de propagación de la onda. Entonces, el S, que es el vector de propagación, es 1 partido por mi sub 0 E cruz B. Y nos da la dirección de propagación, y además, ¿cierto?, esto tiene que ver con la energía que se propaga por unidad de tiempo, ¿cierto?, que se propaga por unidad de área y por unidad de tiempo, que es el vector de Poynting. Y que además nos entrega el estado de polarización, por lo tanto, la dirección de propagación de la onda. Es decir, una onda transporta energía, y lo hace con una velocidad que es constante. Y es una onda transversal que está constituida por un campo eléctrico y un campo magnético que tienen la forma del tipo de una amplitud por seno de kx menos omega t. Igual cosa tanto para el campo eléctrico como el campo magnético. Las características. La oscilación, ¿cierto?, electromagnética es una perturbación en el espacio y en el tiempo y transmite energía asociada a un campo eléctrico y a un campo magnético. La densidad de energía U, ¿cierto?, es la energía por unidad de volumen que porta una onda electromagnética. Y la onda electromagnética es una densidad magnética y eléctrica que comparten por igual. Ahí está la densidad de energía por unidad de volumen, ¿cierto?, en función del campo eléctrico y en función del campo magnético. Este está asociado con epsilon 0, que tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 con un cuadrado newton metro cuadrado, y nu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro partido por ampere. ¿Se recuerdan eso cuando vimos campo magnético? Y la densidad de energía total es la suma de ambas, ¿cierto? La densidad de energía total es la densidad de energía del campo eléctrico más el campo magnético. O, dado que la energía se comparten por igual, entonces tienes, como estas cosas son un medio de algo, este puede quedar en función de epsilon 0 e cuadrado o en función de b cuadrado partido por mu sub 0. La densidad de energía promedio, ya dijimos ya que era un medio de epsilon 0 por e cuadrado, y el caso, ¿cierto?, promedio para el campo es igual a epsilon 0 por e cuadrado RMS. La intensidad de una onda electromagnética se define como la potencia partido por unidad de área. Entonces, en este caso, la onda electromagnética recorre una distancia c por t a través de un área, como se muestra en la figura, es decir, recorre esa área, pero lo hace en una cierta distancia ct. Y la intensidad de una onda electromagnética es la potencia partido por unidad de área, es decir, la cantidad de energía que llega
¿cierto? A una cierta determinada área con una cierta potencia. Es como los metros cúbicos que los tipos determinan, ¿cierto? Para determinar con la cantidad de agua que cayó, ¿cierto? Un metro cúbico de agua o un milímetro de agua es la cantidad de agua que cayó, ¿cierto? En un área de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces, si son 5 milímetros, serían 5 milímetros que cayó en un área de 1 metro por 1 metro, y eso te genera 1 metro cuadrado. Por eso que las caídas de agua de una región a otra cambian, ¿no es cierto? La cantidad de agua que cae en Quilpué o en Villa Alemana puede ser distinta a la que cae en Valparaíso o en Viña o en el Jardín Botánico. Para eso existen algunos medidores que son los pluviómetros, y la cantidad de agua, ¿cierto?, es distinta por la forma orográfica de nuestro país, y además por la forma de las nubes. En Brasil no, pues en Brasil son nubes especiales, ¿cierto?, que se forman y llueve parejito en todo el país. En cambio, en Chile depende de la ciudad, y puede suceder que en Valparaíso, en Viña, cayó mayor o menor cantidad de agua. Profe, no sé si me escucha. ¿Sí? Ahí sí, ya. Profe, ¿puedo volver una a las 7? Que era preguntarle sobre la U. ¿Sí? Específicamente, ¿qué es la U? Es la En densidad de esa no, en la energía. otra. En la anterior, en la anterior. Esa. Sí, en Es esa. la densidad de energía, po. Es la energía por unidad de volumen que porta, es la cantidad de energía por unidad de volumen. ¿Te das cuenta? En Joule partido por metro cúbico. Para ambos casos. Esta es la densidad de energía, ¿cierto?, del campo eléctrico, y esta es la densidad de energía, ¿cierto?, para el campo magnético. La densidad, Ya. la densidad de energía eléctrica y la densidad de energía magnética, en función del campo eléctrico y en función del campo magnético. Y se mide en Joule, que es energía, partido por unidad de volumen, que son los metros cúbicos. Ya. Vale, profe, me resolvió la duda. La energía total es la densidad por unidad de volumen, y la intensidad, ¿cierto?, es la energía total por unidad de tiempo por unidad de área. Y eso te queda, ¿cierto?, la densidad de energía por distancia por área, eso te da volumen partido por el tiempo por área, se te van los variables correspondientes, te queda la densidad de energía por la velocidad de la luz. Como U vale epsilon 0E, entonces te queda que la intensidad total es la velocidad de la luz por epsilon 0, que tiene un valor predeterminado, por el campo eléctrico en cuestión. Y la energía total promedio es igual a un medio de C por epsilon 0 E cuadrado, o también C epsilon 0 E cuadrado. Ahí tenemos entonces una cierta área en el cual está cayendo la intensidad, ¿cierto?, es la potencia partida por área. Y la intensidad promedio es un medio de C por epsilon 0 E cuadrado. Entonces la densidad total en función del campo magnético, ahí está, es C partido por mu sub 0 B cuadrado, o también 2C mu sub 0 por B cuadrado. Igual cosa la energía total en función del campo magnético en cuestión. Y aquí, como les expliqué la vez pasada, este es el espectro electromagnético. Tenemos los rayos gamma, los rayos X, tenemos el espectro visible, ¿cierto? Tenemos los microondas y las ondas de radio con determinadas nanómetros, ¿cierto? Eso tiene que ver con longitud, con la longitud de onda. Entonces, fíjate también la longitud de onda aquí para los rayos gamma es muy cortita, ¿cierto? Y a medida que yo me vengo acercando, tengo una cierta longitud de onda para los rayos X, para la luz visible, para los microondas y las ondas de radio, que es cierto que son de una amplitud bastante grande, las longitudes de onda. Y acá nosotros lo que visualizamos con nuestro ojo, este es el espectro. Aquí se derivan todos los colores que van desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, y es una combinación de colores. Y eso es lo que vemos. Entonces hacia arriba, eso no lo vemos, y de aquí para abajo tampoco vemos eso que está ahí. Y eso tenemos que verlo con algunos lentes de visión nocturna. ¿Ya? Que es lo que está usando ahora Carabinero para controlar la gente malula que anda saltando o haciendo cosas en la noche, en toque de queda. Entonces ellos están usando unos visores especiales para poderlo detectar. O también la gente se oculta en la zarzamora, una serie de cosas, entonces están usando estos drones, y estos drones tienen unas cámaras
¿cierto? Que generan el problema térmico, ¿cierto? Irradian el problema térmico, entonces ellos logran ver la concentración térmica en cuestión y logran detectar dónde están ocultas estas personas. ¿Qué es lo que hace el depredador? Por cierto, que cae, que él tiene en el brazo, tiene una serie de cosas y él aprieta y va viendo en diferentes espectros. Y él se va corriendo desde aquí para acá y desde allá para acá, ¿cierto? Y tiene toda la posibilidad de ver todo el espectro en cuestión. Entonces lo que el hombre ve es solamente eso. Y amplía su visualización con unos lentes especiales de mira nocturna. Pero el alien, ¿cierto? Ese lo que hace es mirar, se hace invisible, se protege, ¿cierto? Y viaja a diferentes lugares. Y aquí tenemos la intensidad de la onda electromagnética, es la energía que atraviesa una superficie por unidad de área por unidad de tiempo. La potencia, ¿cierto? La intensidad es potencia partido por unidad de área, y ahí tengo entonces la intensidad instantánea, ¿cierto? En función del campo eléctrico y campo magnético, o en función solamente del campo magnético, o en función del campo eléctrico, o también con esa presión. Entonces, tenemos varias expresiones que nos permiten calcular la intensidad en función del parámetro tiempo. ¿Cuál elijo? La que yo crea conveniente, dependiendo, ¿cierto?, de los valores que yo tenga. La intensidad media que se propaga es la mitad de la expresión anterior. Entonces aquí tengo la intensidad media, es la mitad de los valores anteriores. Ahí tengo un medio, y aquí tengo un medio, y tengo un medio. La intensidad de la onda electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado de la distancia, por ser la intensidad proporcional al campo eléctrico. Y acá tenemos algunos ejercicios de aplicación, ¿ves? Dice una onda electromagnética de una onda que se propaga en el aire viene en función del campo magnético. V de xt es 1 por 10 elevado a menos 7, seno de 1 por 10 elevado a la 15, t menos más 2 pi lambda xj. Entonces me dan el sentido de propagación, entonces se propaga hacia la parte negativa del eje x. ¿Correcto? Porque esto es del tipo kx más omega t. Y lo hace, ¿cierto?, en la parte negativa del eje de las, porque son mutuamente perpendiculares. El campo magnético, ¿cierto?, viene hacia acá, está vibrando de esa manera, y el campo eléctrico lo hace en forma transversal. Y lo hace de esa manera en cuestión. Me pide la longitud de onda, entonces aquí identificamos este 1 por 10 a la menos 7 b sub 0. Esto es el omega t más kx, y esto es el k, el número de onda. Entonces la longitud de onda, te queda que omega es 2pi por la frecuencia, y de ahí puedo sacar la velocidad de propagación, que es la frecuencia partido en 2pi. Y eso te queda en hertz, ¿verdad? Entonces ahí despejas la frecuencia, te queda omega, que vale 1 por 10 elevado a 15 dividido en 2pi hertz, ¿ya? Y eso te queda C, la longitud de onda es la velocidad de la luz partido por la velocidad de propagación. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8, y la velocidad de propagación lo hace de esa manera. Perdón, esa es la frecuencia. Esa es la frecuencia en cuestión. Entonces ahí tienes la frecuencia. Entonces tienes C partido por la frecuencia. Y si tú conservas el primero igual, el segundo lo inviertes, te queda 6pi por 10 elevado a 8 por 10 elevado a 15, ¿cierto? Y eso te queda 6pi por 10 elevado a la 8 menos 7, eso es menos 15 menos 7, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí, eso vamos a tratar de arreglarlo, esperemos un poquito. No me permite arreglarlo, pero ahí hay un problema, ¿cierto?, con ese subíndice. Y me piden la expresión del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es 1 por 10 a la menos 7 por C por esta expresión, ¿no es cierto? Recuerda que el campo eléctrico es C veces el campo magnético. Entonces tienes ahí la amplitud, tienes esta expresión en dirección K. Entonces de XT te queda 3 por 10 elevado a 8, por esto te queda 3 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a 8 por 1 te queda 3, y esto te queda 10 elevado a 8 por 10 elevado a la menos 7 te queda 10 elevado a 1, y 10 elevado a 1 es 10, 3 por 10 son 30. Seno de omega t más
¿cierto? Kx. Estos 2pi partido por lambda. ¿Y lambda cuánto vale? 6pi por 10 elevado a la 7. A la menos 7, ¿cierto? Debería decir metro. X. Y eso te queda en volmetro. Y la energía por unidad de tiempo y de área que transporta. Entonces eso tiene que ver con el vector de Poynting, ¿no es cierto? C es igual a S es igual a C epsilon 0 de cuadrado medios. La velocidad de la luz vale 3 por 10 elevado a 8. Este epsilon 0 es 1 partido por 4pi por 10 elevado a 9, ¿cierto? Que es el valor de 8,85 por 10 elevado a la menos 12 con cuadrado newton metro cuadrado. Por epsilon 0 que vale 30 al cuadrado. ¿Ya? Porque esto es epsilon 0. Perdón, E sub 0, que es la constante, es la amplitud inicial, ¿no es cierto? O la amplitud del campo eléctrico. Y eso te queda 1,2 watt partido por metro cuadrado hora, que sería el vector de Poynting. La cantidad de energía por unidad de longitud por unidad de tiempo. Y después nos pide la energía transportada a través de la superficie de 3 metros cuadrados durante 2 horas. Entonces la energía que se propaga, ¿cierto? Por, eso es igual a 1 por, o 12, perdón, 1,2, que es el vector de Poynting, por el área, ¿cierto? Que es 2 por el tiempo, que son 3600, que dice durante 2 horas, entonces 2 por 3600. Y el área, ¿cierto? Son 3 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos el vector de Poynting por el área por el tiempo. Y como son 2 horas, entonces 2 por 3600. Si fuese una hora, 1 por 3600. Y eso te queda 25.920 joules. Ya, ¿qué nos dice acá? Dice: el campo magnético de una onda electromagnética viene dado por determinar la expresión vectorial del campo eléctrico. Entonces a nosotros nos dan esta expresión: B de IT es igual a B sub 0 sen de KI más omega TI. Y esto uno lo puede arreglar, ¿no es cierto? Entonces da vuelta la expresión, lo que hice fue dar vuelta, colocar esto, omega T más KX más KI. Y la onda se propaga en la dirección menos I, y usando la expresión, ¿cierto? S igual a 1 partido por mi sub 0 de cruz B, uno puede obtener entonces la expresión del campo vectorial del campo eléctrico. Entonces te queda B de IT es igual a menos B sub 0 C seno de omega T más KI factor de I. Y aquí tengo entonces la dirección de propagación, lo hago a través del eje X, tengo el vector de propagación, el S, el campo magnético va en ese sentido, y el campo magnético lo va haciendo, ¿cierto?, en forma perpendicular a la dirección de propagación. Y esto se propaga, ¿cierto?, en la dirección menos J. Aquí tenemos otro problema resuelto. Todos los problemas que están aquí los resolvía. Así que podrán hacerlo parte suya. Oh, me pasé otra vez. Este es el problema. Profe, ¿duda? Sí, dime. ¿O va a ser el ejercicio? Voy a hacer el ejercicio que está acá. Lo voy a Ya, explicar. dele entonces. Dice ahí: escriba las expresiones para los campos eléctricos y campos magnéticos de una onda electromagnética plana sinusoidal. O sea, está la función seno entre medio, que tiene una frecuencia de 3 GHz y viaja en la dirección positiva del eje X.
la amplitud del campo eléctrico es de 300 volts por metro. Entonces, esa frecuencia, que es la que está aquí, 3 por 10, 1 giga son 10 elevado a 6. Entonces te queda 3 por 10 elevado a 6 Hz. Hacemos el cambio de unidad. Y el campo eléctrico son 300 volts metro. Sabemos que las expresiones para una ecuación de onda son V de xt es el V máximo coseno de kx menos omega t. Y para el campo eléctrico, E de xt es el campo eléctrico máximo coseno de kx menos omega t. El V máximo es igual al campo eléctrico máximo partido por la velocidad de la luz en cuestión que se propaga. El campo eléctrico máximo no lo daban. Ahí vale 300. Y eso vale 3 por 10 elevado a 2. Y la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8. 3 partido por 3 te queda 1 y eso te queda 10 elevado a la menos 6 Tesla. Recuerda que el Tesla, ¿cierto?, es igual a un Weber metro cuadrado y eso es igual a un Newton partido por amper metro, ¿no? Para el campo magnético. Y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, 2 por 3,14. La frecuencia, ¿cierto?, hicimos el cambio desde giga a Hz. Y eso te queda 2 por 3,14 por 3. Te queda 18,84 por 10 elevado a 100 radian partido por segundo. Y el número de onda, que es el número de onda acá, que es la división entre la frecuencia angular y la velocidad de la luz. 18,84 exponente 6 radian partido por segundo, partido por 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y eso te da un valor a 0,0628 1 partido por metro. En consecuencia, el V de xt es el E sub 0, que vale 1 microtesla, que es lo que está aquí, porque eso es una micra. Entonces, el 10 elevado a la menos 6 lo reemplazo por la letra U. Entonces te queda 1 por 10 elevado a 1,00 microtesla, coseno del número de onda K 6,2, 62,8 por 10 elevado a 2, X, corrí la coma 2 lugares, 1, 2, ¿cierto? 62,8, esto debería ser, coma 3, ¿no? Eso debe estar incorrecto, esto debe ser ahí. Esto es 6,28 por 10 elevado a 2, corro la coma 2 lugares. Y el otro también debe ser lo mismo. Ahí está. Ah, sí, verdad. Sí, pues ahí me he equivocado yo. Entonces te queda el 0,068 corro la coma 2 lugares, te queda 6,28 exponente 2x menos omega t. Y el omega está aquí, 18,84 por 10 elevado a 6t. Igual cosa para el campo eléctrico, tengo el E sub 0, que vale 3 volmetros, esto me lo dan, por el coseno de 6,28 por 10 elevado a 2x, menos 18,84 por 10 elevado a 6t. Y ese entonces sería el perfil de la onda del campo magnético y campo eléctrico. Aquí tenemos otro problema. Dice el campo eléctrico de una onda electromagnética viene dado por E sub I, 100 coseno de 1,00 por 10 elevado a 7x menos omega t. Te dan el E sub 0 que vale 100 y te dan el número de onda que es K1 por 10 elevado a 7, 1 partido por metro. Entonces hay que encontrar la amplitud del campo magnético correspondiente, la longitud de onda y la frecuencia F. Entonces lo que tengo que hacer es tomar, que me dan como dato, y obtener algunas variables. E sub I es 100 coseno kx menos omega t.
Sabemos que en una onda electromagnética se cumple que el B máximo es el igual al E máximo partido por C. El E máximo es que la amplitud vale 100, 1 exponente 2, dividido por C, que es la velocidad de la luz. Y un tercio te queda 0,033 por 10 elevado a la menos 6 Tesla. Y ese 10 elevado a la menos 6 es absorbido por la letra mu. Entonces te queda 0,033 micro Tesla, porque el 10 elevado a la menos 6 es una micra. Entonces se absorbe y se cambia de 10 elevado a la menos 6 a la variable mu. Y el número de onda es 2pi partido por lambda, o sea que lambda es 2pi partido por k. 2 por 3,14, 6,28, y a ti te están dando el k. Y k vale 1,00 por 10 elevado a 7. Y si tú divides eso con eso, te queda 0,628 micrometros. Seguramente te va a quedar por 10 elevado a la menos 6. Entonces ese 10 elevado a la menos 6 se absorbe igual que en el caso anterior con el factor de la micra. Profe, profe, duda, ¿no es 0,3 periódico? ¿O estoy mal yo? 0,033. A ver, déjame verlo. Porque es un tercio, ¿no? Sí, pues veamos. Un tercio, 1 dividido en 3, 0,33. Le puse un 0 de más. Pucha, profe. Sí, pues, si esto lo hice el otro día apuradito, si estaba haciendo toda esta pega, pues. No, pero está bien. ¿Está bien, no? Está bien, está bien. Sí, pues si he estado trabajando Está por bien, está ustedes para que tengan listo el material, pues. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que me puedo equivocar, pues sí, para eso estamos acá, pues. Sí, ya les dije ya, pues. Uno en una clase, uno logra una retroalimentación, uno aprende del alumno y el alumno aprende de su profesor, de eso se trata. Y si usted es capaz, ¿cierto? Y si usted es Excelente. capaz de corregirme porque está atento a mi clase. Entonces el día de mañana, don Marcelo, ¿cierto? Si yo tengo que tomar la decisión y usted terminó en 54, lo más probable es que yo me vaya a acordar que usted participó en mis clases y que usted intervino y que usted me corrigió. Y entonces usted me siguió, ¿me entiende? Entonces usted participó en mis clases y se merece ese premio y le va a volver un 55 y aprueba. Gracias, profe. De eso se trata, vos. Mire, yo hoy día estoy trabajando con cuánto, con 21 y son 29, me faltan 8. Hoy día en la mañana, ¿sabe con cuánto trabajé? De un número de 50 personas, ¿sabe con cuánto trabajé? Con 5 alumnos. ¿Dónde están los otros 45? El día martes en la mañana trabajé con 3 y son 39. ¿Dónde están los otros 36 personajes? Y son esas personas después las que Lamentable. reclaman, que el profesor Garrido no entrega la información, que el profesor Garrido no subió las notas, que el profesor hizo acá, acá, acá. Y toda la información usted sabe que yo sigo bastante transparente, yo les entrego la información, les explico lo que lo tienen que hacer, les explico los ejercicios, muchas veces se los he desarrollado en situ, ahora por tiempo los preparaba durante todos estos días estos PPT. La semana pasada, durante estuve en vacaciones, preparé toda esta información. Entonces usted tiene listo y avanzó y usted tiene más problemas resueltos. ¿Me entiende? Entonces, de eso se trata. Y por eso estamos acá. ¿Me entiende? Ya. Ahí tiene el número de onda, 6,28, 2pi, 2 por 3,14 por el número del K, el número de onda, y eso te queda, seguramente te va a quedar 0,628 por 10 a la menos 6, y eso se vuelve el 10 a la menos 6 como una micra. Usted me dirá, ¿y lo puedo dejar, profesor, como 0,628 por 10 a la menos 6? Por supuesto, pero te va a quedar por metro. Pero yo absorbí el 10 a la menos 6 que lo pasé ahí, lo convertí en micra. Y la frecuencia de oscilación, ¿no es cierto?, es C, la velocidad de la luz partido por lambda, 3 por 10 a la 8 partido por esa información, 0,628 exponente menos 6, y eso le queda 477 por 10 elevado a 12 Hz. Y aquí me la comí también, pues, ¿ve? El 10 elevado a la menos 12 podría haber dejado aquí y aquí lo repito, ¿no? Pero aquí aparece una T, entonces esto lo tengo que borrar, pues, porque lo absorbo y eso se convierte ¿cuánto? En un tetra, ¿cierto? 10 elevado a 12, con una tera, 477 terahertz, el 10 elevado a 12. Entonces uno se acostumbra a trabajar con esos términos, ¿me entiende? Entonces esa es la frecuencia, 477, 10 elevado a 12 Hz, o 477 terahertz. ¿Ve? Lo Profe, corregí. es la misma escala que todo, o sea, así como de pico, micro, es la misma escala esa.
Sí, pues son, De los estos son los hertz, factores, pues, el los nano gigas. son 10 elevado a la menos 9, el micro 10 elevado a la menos 6, el tera 10 elevado a las 12. Ustedes como eléctricos o electrónicos que van a hacer, tienen que acostumbrarse a trabajar con estos términos, por eso que yo le hago énfasis, pues. Sí, Entonces tienen primero que aprender a pasar de la notación científica decimal y usar estos factores, porque van a trabajar en forma eterna con campo magnético, campo eléctrico y con todos estos factores. Entonces, puede que en el texto del libro no te aparezca y te digo este resultado y tú dices, ah, está malo el libro, se equivocaron, le faltó el 10 a la menos 12. Pero aquí el tipo te está diciendo, no, po, yo te puse el tera que te reemplaza el 10 elevado a 12, entonces tú tienes que estar capacitado para poder identificar ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Esa es la idea. Entonces esto lo vamos a copiar allá y eso lo borramos ahí y lo pegamos acá. Ahí está. Ese es el problema 4. Miren, este ratito ya llevamos 4 problemas hechos, ¿ves? Vamos bien. Sí, Vamos. pues, otras veces, ¿cierto? Yo los desarrollaba, entonces me costaba más tiempo, pero como tuve tiempo ahora una semana, entonces trabajé y eso lo hice con todos los cursos. Ya. ¿Cuánta energía electromagnética por metro cúbico está contenida en la luz solar si la intensidad de la misma en la superficie terrestre bajo cielo descubierto es de 1000 watts partido por metro cuadrado? Entonces te están dando la intensidad, ¿cierto? 1000 watts partido por metro cuadrado y nos piden la energía, ¿cierto? ¿Cuánta energía por metro cúbico contenida? Que es la energía partida por unidad de volumen, U sub E. Entonces la intensidad es igual al vector de Poynting promedio, que es C por nu sub E. Entonces lo que hago aquí, despejo la densidad, ¿cierto? De energía y hago el cociente, el C está multiplicando y pasa al otro lado dividiendo, entonces te queda I partido por C. Eso te da la intensidad 1 por 10 elevado a 3 watt partido en metro cuadrado, por C equivale 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y eso te queda 1 partido por 3, ahora es 0,33 y no 0,033, 0,33 por 10 elevado a la menos 6. Y eso te queda en joule partido por metro cúbico. Y aquí fíjate bien, el 10 elevado a la menos 6 desaparece, pero te hago aparecer eso que está ahí, la micra, 10 elevado a la menos 6. Entonces, ¿cuánta energía promedio está contenida? 0,33 microjoule partido por metro cúbico. Sí. Después ustedes lo pueden chequear todas estas cosas. Voy a tener que bajarles el PPT que estaba instalado ahí porque como he hecho 2 modificaciones, entonces para que tengan el valor correcto, más ratito lo hago, una vez que termine la clase. La 6 dice cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting, ¿no es cierto? 5 millas de un transmisor de radio que emite una señal isotrópicamente con una potencia promedio de 250 kilowatts. Y me van a preguntar qué es lo que es isotrópico. Iso igual trópico, es decir, se irradia en forma radial en todas las partes por igual la señal. No hay interferencia de otras señales. Es decir, está la antena de radio y genera una señal a través de un medio y eso lo hace en forma equivalente o a través de todo el medio en forma isotrópica, en forma radial hacia afuera. Si está metido entre unos cerros esta antena, obviamente eso no va a funcionar. Por eso que normalmente estas antenas están puestas, ¿cierto?, en la punta de los cerros, en la punta de alguna cosa, ¿cierto?, son altas para que pueda irradiar isotrópicamente, ¿cierto?, la señal y que se pueda propagar con una potencia promedio de 250 kilowatts. Yo acá tengo, ¿cierto?, muchas veces guateo con la señal y fui a preguntar, pues tengo 80 megas eh, que me da eh, ah, la compañía de distribuidora de internet, que en este caso es ¿cuánto se llama? Eh, uh, Víctor, ¿cuál tenemos acá? Movistar. Pero esa señal llega isotrópicamente y es captada, ¿cierto?, no solamente por mi receptor, que es la antena que tengo arriba, en el cuarto piso, pero cuando hay funcionando varias señales en forma simultánea, te cae, ¿cierto?, la señal y efectivamente me están llegando, se reparte por igual entre 4, entre un 20 gigas, o sea, 20 Hz, megahertz. Entonces de los 80 que me dan, cae rápidamente
a una cuestión, ¿cierto?, que es la menor señal. Por eso que guateo cuando hay muchas señales o muchas personas que se están instalando en forma simultánea. Entonces estoy pensando en colocar una antena que la está colocando ahora en Entel, y que eso me ratifican y me dicen que son efectivamente 30 megas. O sea, me llega a mi antena receptora, los 30, porque tienen otro sistema. Entonces ahí voy a ver. Una vez que pase todo esto, las vacaciones de invierno, a lo mejor las vacaciones ahí lo hago. 5 millas, eso es 8,04 por 10 elevado a 3 metros. Una milla son 1609 metros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. 8,045. Se me olvidó, señor Marcelo Roja, el 5, ¿ya? Le puse 8,04 Sí, por pero no importa. ya, metros. Y la intensidad promedio son 250 kilowatts o 250 por 10 elevado a 3 watts. Y me pide, ¿no es cierto?, el valor del vector promedio. Entonces la intensidad máxima es el promedio partido por 4pi de cuadrado. ¿Qué es lo que es 4pi de cuadrado? Es el área de ¿cierto?, de una esfera en función del diámetro. Lo voy a explicar para que cachen esa cuestión, porque eso les va a aparecer muchas veces en otro ejercicio, en fluido, qué sé yo. El área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Y eso tú lo pones el mismo valor, pero el radio, ¿cierto?, 2 veces el diámetro, ¿no? Eso es 2D, Sí, 2D al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto te queda? 2 al cuadrado son 4. ¿Cuánto quedó aquí? No, pues el radio es la mitad del diámetro. Viste que me equivoqué. Chico. Esto es de medios. Eso es de medios. Ahí. Entonces eso te queda 4pi, ¿cierto? Eso te queda de cuadrado cuartos. Eh, ah, ahí te queda el cuadrado. Y estos dos al cuadrado son 4, ¿no? ¿Y por cuánto te quedó aquí? Espera un poquito. 4pi de cuadrado. Sí, pues en función del diámetro. ¿O no? El radio son 2 veces el diámetro, ¿no? O el radio es la mitad del diámetro. Fíjate. El radio es la mitad del diámetro. Claro, El la radio mitad del sí, pues, diámetro. del diámetro. Esto te queda 2 al cuadrado, ¿no? Sí. sí. Acá 4pi de partido 4. Sí, eso te queda 4pi de cuadrado. Y eso es 2 al cuadrado, sería 4. 4. Sí, pues todo eso te queda dividido en 4, ¿no? 4, y eso te queda entonces pi de cuadrado cuartos. ¿Cómo se ve esta cuestión? Ponga la Así fracción sería. y en la fracción le pone arriba y para abajo. No, sí, pero Ahí copia y pega. esto debería quedar ahí 4, se te van los 4 y te queda pi de cuadrado, ¿no? ¿O no? El área de Sí. la esfera, Sí, sería una opción. claro, una opción en función del radio y en función del diámetro. Cuatro pi r cuadrado. Y esto te queda el área. ¿Cómo no? Ajá. El área de una esfera es 4pi r cuadrado. Ya, pum. El radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? De cuadrado a cuarto, eso te queda pi de cuadrado.
Pero aquí aparece el 4. Espérate. Estamos haciendo ese primero. A ver, voy a ir a buscarlo. Esperamos un poquito porque no puedo quedar con esa duda. Esta cosa. Hay una esfera. En teoría está bien, pues. Pero vamos a ver. Cuatro pi r cuadrado, ¿cierto? Y en función del diámetro, ¿Ya estamos bien, pues? si voy el radio es la mitad, así que tienen el área de la superficie, ¿cierto? 4 pi r cuadrado, y eso es el volumen. 4 tercios pi área de esfera Entonces sería en, pi en función b cuadrado, si en- fuera en función del del diámetro. diámetro. Te queda pi de la superficie de pi de cuadrado cuartos. ¿Cómo todo? A ver, espérate. Mira, lo encontré, tengo duda, pero déjame ver una cosa. Mira, si no aparece nada todavía. No, es que al final Espera, el área, el área, el área, el área, el área. Esfera. Ahí está la superficie, 4 pi r cuadrado. Y en función del diámetro, no, eso es. Ya, filo con eso. Entonces esto es 4 pi, la intensidad máxima, ¿cierto? Y la intensidad promedio partido por 4 pi de, esto te queda 4 pi r cuadrado, y el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Te queda eso, pi, se te van eso, ese con eso se te van, ¿o no? Y te sí, queda pi de cuadrado. correcto. Entonces este 4 estaría de más acá, ¿cierto? Sí, habría uno de más. A ver, Eso que está ahí. Entonces esto te da 250 exponente 3 dividido por, abre paréntesis, eso te da 250 exponente 3 dividido por, abre paréntesis, 3.14 por 8,04 exponente 3, ¿cierto? Todo eso al cuadrado. Y aquí tengo que poner un paréntesis también, pues. A ver, 250 exponente 3 dividido por 2 paréntesis 3.14, cierra paréntesis, por ahora 8,04 exponente 3, cierro paréntesis, le voy al cuadrado y vuelvo a cerrar paréntesis, y eso te queda, ¿cuánto le da? me quedó error. Espérate. Estos son 250
exponente 3, dividido por, abre paréntesis, Pi. bueno, 3,14 por 3.14, por, abre paréntesis, 8,04, exponente 3, cierra paréntesis, elevado al cuadrado, ¿no? Y eso me queda 1,23 por 10 elevado a la menos 3. Correcto, sí, me dio lo mismo. Ya, 1,23, eso lo tiramos para acá, y eso te queda 1,23, 1,6 por 10 elevado a la menos 3. Me llamaba la atención eso que estaba ahí, por eso que lo había que corregirlo. Ya. Está raro. Digo, Ya, ya. es que uno está acostumbrado, ¿cierto? Y entonces uno se encuentra con ese tipo de cosas y no es nada menos que el área, pero en función del diámetro. Correcto. Ya, entonces eso también te tienes que acostumbrar a encontrarlo. Está bien, está bien. Porque normalmente uno trabaja con el radio, ¿me entiendes? Pero muchas veces te dan el diámetro. Ya, ahí está corregido entonces. Profe, esta era la que le quería preguntar, la 7. ¿Por qué? ¿La que viene? Sí, la que viene. Ya. Dale nomás, dale, dale. Ya, dice ahí, calcula la longitud de onda de una emisora de frecuencia modulada que posee una frecuencia de 93 MHz. El mega son 10 elevado a 6. Escribe las ecuaciones de campo eléctrico magnético de una onda supuesta plana viajando en la dirección del eje X y con el campo eléctrico polarizado según la dirección Z y de 0,3 volt metro de amplitud. O sea, eso es E sub 0. Entonces ahí lo que se hace es calcular la longitud de onda, que es la razón o el cociente entre la velocidad de la luz y la frecuencia f. Entonces aquí yo no colocaría eso en una prueba, colocaría 3 por 10 elevado a 8, ¿no? Y aquí colocaría 93 por 10 elevado a 6, que son los megas, es decir, la longitud de onda de 3,23 metros. Ahí tenemos la longitud de onda. Y el campo eléctrico dominado por la expresión que pero hemos de cambiar sus direcciones de propagación y oscilación. Entonces el perfil de la onda es del tipo E de xt es igual a E sub 0 seno de kx, ¿cierto? Donde 2pi partido por lambda es k, omega t en dirección de propagación k. Eso es el E sub 0, son 0,3 volmetro, seno de el mega, ¿cierto? Son 5,84 por 10 elevado a 8t. Y esto es el 2pi lambda, que sería 1,95x. Entonces tengo que sacar el omega. Entonces vamos a sacar el omega. El omega lo puedo sacar como omega es igual a 2pi por la frecuencia. Sí, sí, con la fórmula sí. Por la frecuencia f. Y de ahí despejo la frecuencia. Entonces ahí me queda la frecuencia f es igual a omega partido, quiero omega, ¿no? Sí, porque quiero omega. Sí. La frecuencia me la dan. Ya, esto es 6,28 y eso lo tengo que multiplicar por la frecuencia. Y la frecuencia la teníamos, ¿no? La frecuencia son 93 por 10 elevado a 6. ¿O no? Por Sí, 93. exponente 6. Sí, exponente 6. 93 exponente 6 por 10 elevado a 6. ¿Y eso te da cuánto? Eso te queda 6,28 por 93. Y eso te da 584. 584,04. Y conservamos el exponente Sí. 6, ¿o no? Y eso es igual a, voy a correr la coma a dos lugares, 5,84004
exponente 8. No, mira, eso aquí. Ah, ya, porque lo sí, sí. Claro, la corro en dos lugares. Y ahora Y eso reemplazamos. te queda en radianes partido por segundo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ya, ¿y cuánto te queda esto que En está? esa unidad se mide Ahí te quedó omega. 5,24 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Radian partido por segundo. En realidad le puedes colocar solamente 1 partido por segundo. ¿Ya? Porque el radian es un nombre. No, pues no me estés rayando eso, si eso ya lo Sí, resolvimos. Ya. profe, que esa era la duda, que se lo quería marcar por el hecho de que qué pasaba con eso, que por qué quedaba ahí. No, porque estás dividiendo el 4 con el 4 y te queda pi por d cuadrado. Se terminan Ah, ya, ahí está. simplificando. Sí, Claro, sí, puede ser. claro, lo que pasa es que aquí está en función del radio y aquí está en función del diámetro. La misma expresión, por eso que cambié el radio por el diámetro y por eso me sonaba ahí algo raro, aparecía un 4 de más. Y ahí está entonces el valor de omega y nos falta, ¿cierto?, determinar el K, y el K es 2pi por lambda, y lambda vale 3,23. Entonces esta cosa te queda lambda, perdón, el número de onda, K es igual a 2pi partido por lambda. Y eso es igual arriba a 6,28, y abajo te queda 3,23, que es el valor que sacamos, ¿no? Y eso te queda un valor de 6,28 dividido por 3,23. Y eso te da 1,944. Y eso te queda en unidades de 1 partido por metro. Y ahí estaría el valor de K. ¿Y cuánto tengo acá el valor de K? 1,95 lo aproximaron. X, entonces ahí tiene el perfil de la onda, y eso, todo eso te queda en volt partido por metro, que corresponde, ¿cierto?, al campo eléctrico que está en esa situación. Hemos tenido en cuenta que la frecuencia es 2pi por F, el campo magnético viajará en la dirección del eje X y oscilará en la dirección Y. O sea, va en el eje de las X, ¿cierto?, pero va en esa manera, ¿cierto?, va hacia arriba, hacia abajo. El sentido de BS es en el sentido negativo del eje de las Y, y cuando, o sea, viene por abajo, la guatita, la primera guatita, y cuando E es en el positivo del eje Z, pues la forma E cruz B señala la dirección de propagación en el sentido positivo del eje X. Por lo tanto, el B es igual a menos E sub 0 partido por C, seno de omega t, menos 2pi lambda X. El E sub 0, ¿cierto?, sabemos que vale, ahí está, 0,3. Entonces esto te queda 3 por 10 elevado a 1 partido por 3 por 10 elevado a la 8, ¿no? Entonces eso te queda, el menos 8 pasa arriba como pasa como menos 8, menos 1, te queda menos 9, negativo. Y esa sería la amplitud del campo magnético. Seno de omega t, o el omega lo acabamos de sacar, el 2pi lambda, que corresponde acá, J Tesla. Y esto se mide en volmetro, el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Ya? Profe, duda, ¿la K y la J son solamente de kilo y de joule o algo así? ¿O estoy mal? A ver, espérate, ¿dónde? La 7 de arriba, arriba, arriba. Espérate un poquito. ¿Esto que está acá? ¿Esto? Sí, el No, eso tiene que ver cuadradito con, de... no, pues tiene que ver con la dirección de propagación. ¿Ya? Por ejemplo, esto se viene propagando a través del eje del capo, el Z, que apunta para arriba. Entonces esto Ay, viene ay, por ay, ay. arriba, la primera guatita viene por arriba y el otro viene por abajo. ¿Cierto? Son mutuamente perpendiculares. Son mutuamente perpendiculares, pero lo hacen a través del eje X. ¿Ya? Ya, verdad, se me chispoteó. Perdón, perdón. Si no está bien, pues sí, hay que preguntar. Vamos con este otro problema. Dice, sea una onda electromagnética propagando en el vacío, E de xt vale 2 por 10 elevado a 3 por metro, seno de
aquí tienes que tener pi factor de 3x menos 4t, entonces lo que hay que hacer aquí, lo primero que hay que reordenar esto. Esto sería el E sub 0, el seno, entonces este pi tienes que pasarlo al interior. Entonces sería 3pi x menos 4pi t. Entonces el número de onda es 3pi, ¿cierto? Omega, esto es kx, el k sería 3pi y el omega sería 4pi, omega t. Entonces ese pi hay que multiplicarlo primero antes de entregar la información. Obtener la dirección de propagación, la longitud de onda, la frecuencia y el vector campo magnético V de xt. Entonces, dado que cada punto R, ¿cierto? Donde R es vector de posición, son mutuamente, ¿cierto? Forman un ángulo de 0 grados, te queda K por X, ¿ya? Porque el vector de posición está a lo largo del eje X, entonces el K es K y veces I. Y la dirección de propagación, ¿no es cierto?, es en el sentido positivo del eje de la X. Entonces aquí te entregan, ¿viste? El número de onda es 3pi. Por eso tú tuviste que colocar y ahí multiplicar esto que está acá. Ese sería el K. Y K vale 3pi, y eso es igual a 2pi partido por lambda. Se te va pi y ahí sacas lambda, y lambda te queda 2/3 de metro, ¿no? Porque te queda el 2 arriba, y ese 3 pasa al otro lado dividiendo, entonces te queda 2/3 de metro. Y ahí tienes lambda. De igual manera, la frecuencia angular es 2pi por f, el omega, ¿cierto?, vale 4. Aquí lo sacas, ¿viste? Multiplicas 4 por pi, te queda el omega, 4pi radian partido por segundo. Esto que está aquí te queda 4pi, y aquí te queda 2pi, se va pi, y te queda el 4 dividido en 2, te queda 2 Hz. Entonces ahí tienes la frecuencia. Y aquí tienes digamos, el vector campo magnético, que sería esa expresión, K cruz E por omega, ¿cierto? Que corresponde al B sub 0, que es lo que aparece ahí, 1,5 por 10 elevado a 3 Tesla. Tienes que hacer el producto cruz. Nosotros vimos algo del producto cruz, ¿no? ¿Vimos algo del producto cruz? No me recuerdo, vimos producto punto nomás, ¿o no? Sí, el punto. Ya. Parecer sí. Sí, no alcanzamos a ver el producto cruz, no lo vimos. Pero aquí hay que utilizarlo. El K cruz E partido por omega, entonces tienes que colocar el valor de E, que vale 2 por 10 elevado a 3 por partido por omega, ¿cierto? Y omega vale 4pi. Entonces hay que hacer el producto cruz, dividir por eso, y eso te debería dar 1,5 por 10 elevado a 3 Tesla. Seno de, y le das la misma forma. Lo puedes dejar pi factor de 3x menos 4t, o el pi multiplica el 3 y multiplica el 4. Eso corresponde a b sub 0. Ya, aquí tenemos otro problema más. Hay una onda plana que se propaga en el vacío de modo tal que la amplitud del campo eléctrico es del tipo E sub 0, 240 watts por metro, y oscila en la dirección del eje Z, o sea, estamos hablando del K. Además sabemos que la onda electromagnética se propaga en la dirección más X, ya que la frecuencia angular es 2pi radians partido por segundo. Con estos datos calcular la frecuencia de oscilación, el periodo, la longitud de onda, la magnitud del campo magnético y la dirección de propagación de este campo. La frecuencia, ¿cierto? Sabemos que es omega partido por 2pi, o omega 2pi por f. Omega vale 2pi, ¿cierto? Aquí hay un guatazo. Debe ser por 10, esto que está aquí, debe ser por 10 elevado a 12. Esto debe ser 2 por 10 elevado a 12. Eso. Ahí está. Porque no me faltó ahí colocar ese valor 2 por 10 elevado a 12. Entonces te queda partido en 2pi, se te va el 2pi, te queda pi por 10 elevado a 12, o 1 por 10 elevado a 12. Se te van los 2pi, ¿cierto? Y te queda 1 por 10 elevado a 12 Hz.
Y la frecuencia de 1 partido por el periodo de 1 partido por la frecuencia, 1 partido por 1 exponente 12, te queda 1 por 10 elevado a la menos 12 Hz. Perdón, 1 por 10 elevado a la menos 12 segundos, no Hz, segundos. Y la longitud de onda es la razón o el cociente entre la velocidad de la luz y la frecuencia, 3 por 10 elevado a 8 metros partidos por segundo. La frecuencia se obtuvo del primer resultado, 1 por 10 elevado a los 12 Hz. Recuerda que esto es 1 partido por segundo, así que esto te queda en metros. Y si tú divides 1 partido por 3, te queda 3, 10 elevado a 8 por 10 elevado a la menos 12, te queda 10 elevado a la menos 4. Y el B sub 0 es igual a E sub 0 partido por C. Tienes la magnitud, la amplitud del campo eléctrico, que vale 2,4 por 10 elevado a 2 volmetro, ¿cierto? Ahí está, 2,4 por 10 elevado a 2, aquí eran 2,40. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8, y eso te queda 8 por 10 elevado a menos 7 Tesla, y aquí te queda, paso 6 ceros para allá y me queda 1. Entonces, 8 por 10 te queda 80, y 10 elevado a la menos 6, pum, paso para acá como micro Tesla. Entonces, por la regla de la mano derecha, la dirección de oscilación de B es menos J. Y tiene entonces la dirección de oscilación de este campo, porque el otro lo hace en la dirección, ¿cierto? Y oscila en la dirección del eje de la Z. Y se propaga en la dirección, ¿no es cierto?, más X. Entonces tiene en la dirección más X y propaga, ¿cierto?, la dirección Z, y por lo tanto el otro lo hace en la dirección menos J, hacia abajo, porque son mutuamente perpendiculares. Vibra en esa onda, pero se propaga a través del eje de la X. Y se escribe las expresiones de los campos eléctricos magnéticos de una onda plana que viaja en el sentido negativo del eje de la menos Z, ¿cierto? Y que está polarizada en la dirección Y, sabiendo que posee una frecuencia de F2 por 10 elevado a 9 Hz y una amplitud del campo eléctrico que es de 0,1 volt partido por metro. Obtén la energía por unidad de tiempo y por unidad de área que transporta la onda dada. Entonces, lo primero que se hace, ¿cierto?, es determinar, me da la frecuencia, entonces hago la razón entre la velocidad de la luz y la frecuencia y obtengo la longitud de onda, 0,15. Y con ese lambda puedo determinar, ¿no es cierto?, el número de onda. K, ¿cierto?, es 2pi partido por lambda. Entonces tengo el 2pi partido por lambda, sería 2pi partido por 0,15. Y ahí está. Entonces el campo eléctrico viene dado por E igual a E sub 0, que es 0,1 seno de omega. Y omega es 2pi por F. O sea, sería 2 por 2pi, ¿cierto? Sería 4pi, 2 por 2 son 4pi por 10 elevado a 9. Y ahí tengo entonces el omega t, y el número de onda es 2pi partido por lambda z. Y ahí tengo entonces la forma en que la cual se está propagando en volmetro. Para que la onda viaje en el sentido menos E, menos K, el campo magnético deberá señalar hacia la dirección Y. Cuando el campo eléctrico lo hace hacia el J, ya que J cruz I te queda menos K, y por lo tanto, entonces el campo magnético, que es E sub 0 partido por C, te queda seno de omega t más 2 pi lambda z en la dirección I. Si tú divides E sub 0, que vale 0,1 partido por la velocidad de la luz, que es 3 por, te queda un tercio, ¿no? 0,1 partido por 3, te queda 3,3 por 10 a la menos d, seno de omega t, que ya lo sacamos, por 2pi, ¿cierto? Y esto te queda en dirección, ¿cierto?, del eje de las I, ¿cierto? Tesla. Y la energía por unidad de tiempo, unidad de era que se propaga a través de, no tiene nada de raro, ¿cierto? Tiene que ver con el vector de Poynting, que es un medio de C por E sub 0 por E sub 0 al cuadrado. Eso es un medio de 3 por 10 elevado a 8, que es la velocidad de la luz, por E sub 0, que vale 0,1, ¿cierto? Que es ese valor que está ahí, 0,1. Aquí estoy. 0,1 por
el valor de E sub 0. Recuerda que E sub 0 es el valor, ¿cierto? 1 partido por K. Y eso es 4pi por 10 elevado a 9 por 10 elevado a 9, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando vimos la ley de Coulomb. K igual a 1 partido por 4pi epsilon 0, o sea que epsilon 0 es 1 partido por 4pi. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. E sub 0. Recuerda que el K era 1 partido por 4pi epsilon 0. Despejo del epsilon 0 te queda 1 partido por 4pi K. 1 partido por 4pi K. Y ese K es el número 109 por 10 elevado a 9, que era la constante, ¿cierto?, colombiana. Entonces eso, si tú haces toda esa operatoria, te debería quedar 1,33 por 10 elevado a menos 5 watts partido por metro cuadrado, que en el fondo estás calculando el vector de Poynting, ¿cierto?, que es el que lleva la energía en cuestión. Profe, ¿duda? ¿Podemos cambiar la dirección de una onda o el sentido? Claro, va a depender, ¿no es cierto?, del estado de polarización que te den el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces va a ser, te dicen, mira, ¿Solamente depende de esos dos? claro, depende de esa situación, pues de los estados de polarización. Recuerda que los dos son mutuamente perpendiculares. Entonces, si te dan una dirección, la otra tiene que ser a 90 grados respecto del otro. Ya. O sea, eso son la situación, pues. Son mutuamente perpendiculares estos campos y siempre están en fase. Si uno parte desde el 0 hacia arriba, el otro tiene que partir, ¿no es cierto?, en el otro sentido, ¿cierto? También desde 0, pero están en fase. O si uno parte hacia abajo, el otro parte hacia arriba. Profe, un compañero tiene dudas sobre el E epsilon 0, A ver, lo voy a explicar. que se enredó. El K era igual a una de las formas que se presentaba, es 1 partido por 4 pi por epsilon 0. ¿Verdad? ¿De acuerdo? No. Entonces aquí yo voy a despejar epsilon 0. Lo vamos a despejar de ahí. Y eso te queda igual aquí, cosa. A la división de 1, este está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y el K pasa abajo, ¿no? Esto te queda 4pi dividiendo 4pi y queda multiplicado por K. Y eso es igual a la división 1 partido por 4pi, que es lo que aparece ahí, pero esto queda multiplicado por K. ¿Y cada cuánto vale? 9 por 10 elevado a 9. Sí. Y eso es epsilon 0. Y eso fue, mira, fíjense bien, 1 partido por 4pi, 9 por 10 elevado a 9. Voy a los problemas. Ahí está. Te queda 1/2 de la velocidad de la luz por E sub 0 al cuadrado. Y te queda epsilon 0, ¿no? Y epsilon 0 es 1, que debería estar arriba, partido por 4pi por K. 4pi por 10 elevado a la 9, que es lo que está ahí. Se despejó el valor. ¿Sí? Ahí dijo que cachó. Ya. Eso que está ahí, ¿viste? Ya, perfecto. Bien, vamos a hacer este último problema. Los otros se los dejo de tarea, están ahí resueltos para que los vean. El campo eléctrico de una onda electromagnética se propaga por área, viene dado por E de xt 3 sin de 10 elevado a 8t por 2 pi x partido por lambda k por metro. Entonces, identificado inmediatamente, E sub 0 vale 3, omega vale 10 elevado a 8, radian partido por segundo,
el valor, ¿cierto?, de 2pi lambda, eso corresponde acá. Entonces determina el sentido de propagación de la onda, su longitud de onda, la expresión de los campos magnéticos correspondientes y la energía por unidad de tiempo y unidad de área. Entonces, la onda se propaga hacia el sentido negativo del eje de la X. ¿Ya? Porque tiene que ser mutuamente perpendicular. Ya con el campo, entonces lo hace en el sentido negativo del eje de la X. ¿Ya? Y la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz partido por la frecuencia. C es 3 por 10 elevado a 8, ¿cierto? Partido por la frecuencia. Y la frecuencia es, aquí estamos, la frecuencia es omega es 2pi por f, ¿no? O sea que f vale omega partido por 2pi. ¿Sí o no? Sí, sí. Te queda 2pi partido por la frecuencia, ¿no? Entonces se te van los 10 elevado a 8 y eso te queda 2 por 3 o 3 por 2pi. O sea, 2 por 3 serían 6pi y 6 por 3,14 te queda 18,8, ¿no? Correcto. Ya. El campo magnético asociado entonces viene dado por la expresión, esto es E sub 0 partido por C, E sub 0 vale 3, partido por la velocidad de la luz, seno de la frecuencia angular, partido por 2pi lambda, en dirección menos j, para que sean mutuamente perpendiculares. Y eso que está ahí te queda 3, partido por 3, te queda 1. Y ese 10 elevado a 8 pasa arriba como 10 elevado a la menos 8. Y este signo negativo pasa aquí adelante. Seno de 10 elevado a 8t partido por 2pi lambda, ¿cierto? Y lambda se conoce, entonces tú deberías colocar aquí 2 por 3,14, que sería 6,28, dividido por 18,8, que debería darte 0,33x. Y eso lo hace en dirección j, en la dirección menos j, y eso te da en Tesla. Y me piden además lo mismo que en el caso anterior, me pide la energía por unidad de tiempo por unidad de área que corresponde al vector de Poynting, por un medio de C por E sub 0 por E sub 0 al cuadrado. Un medio de la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, por E sub 0 que vale 3 al cuadrado. Ahí está, E sub 0 vale 3 al cuadrado, partido por epsilon 0. Y ya sabemos que epsilon 0 es 1 partido por 4pi por la constante K que vale 9 por 10 a la 9. Y si tú haces toda la operatoria, debería darte 1,2 por 10 a la menos 2 watts partido por metro cuadrado, porque esto es la cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área. Por eso te queda en metro cuadrado. Recuerda que los watts son joule partido por segundo. Entonces te queda la energía joule. Espérenme, lo voy a hacer aquí. Eso te queda en watt partido por metro cúbico, ¿no? No, metro cuadrado. No, estoy haciendo metro cuadrado. Ahí. Recuerda que los watts, ¿cierto?, es potencia, y la potencia es energía, que es joule, partido por unidad de tiempo, por segundo. Y eso queda multiplicado por metro cuadrado. Y eso queda multiplicado ahí por segundo. Por segundo. Ahí está. Entonces es la cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área. Por eso que te piden aquí, determine la energía por unidad de tiempo por unidad de área que corresponde a joule partido por segundo por metro cuadrado, y los joule partido por segundo equivalen a watt. Entonces tú lo podrías dejar expresado de esa manera, que la cantidad de energía partido por unidad de tiempo por unidad de área, o joule partido por segundo es de watt partido por metro cuadrado. Lo más probable es que aparezca así. ¿Ya, chiquillos? Ahí les quedó el 12. Ya, profe. Mira, les quedó un problema. Ese lo ven ustedes, po. Si tienen alguna Sí, duda, tranqui. me la plantean la próxima clase. Oye, Ahí después, profe, favor. nos va a enviar el Power ya está el Power con arriba los ya, po. detallitos. Bueno, Ah, no, pues lo voy a no, pero cambiar con ahora al los... tiro. Lo voy a cambiar ahora al tiro, no se preocupe. Con las Ya, correcciones. bueno, profe. Sí, po. ¿Ya? Recuerden, por favor, y indíquenle a sus compañeros que tienen que entregarme el trabajo hasta el día domingo hay plazo para que me entreguen las últimas
3 simulaciones, con eso terminamos las simulaciones y tendremos también nuestra primera nota, y pareciera ser que si a la gente le va bien en las simulaciones ya estaría aprobado, algunos ya, ¿o no? De acuerdo a los porcentajes. Sí, po. Sí. Ya, po. ¿Viste por qué sirvió? Por eso hay que estar en clase, po. Por eso hay que estársela todos los días jugando cuando usted tenga sus clases, porque ese es su espacio. Y cuando alguien me reclama, ¿cierto?, que el profesor no hizo esto, no entregó claro, es porque no estaba presencialmente en las clases. Y eso no es justo. Entonces eso me molesta un poco, porque si yo no te entregara ninguna información en clase, me la puedes cobrar, y ahí tengo que agachar la cabeza. Pero yo te explico todas las cosas que tienes que hacer. Te he explicado. Lo único que no he podido respetar, cuando yo los conocí a ustedes, fueron las fechas de las pruebas. Pero ustedes entenderán que esas fechas de prueba, los profesores de física, las establecimos casi a fines de marzo, la primera semana de abril. Pero no pensábamos que venía esta cuestión de la pandemia, po, que había suspensión de clases. No sabíamos que venía 2 semanas de vacaciones. No sabíamos que venía una semana de paro. Hemos perdido 3 semanas de clase, pues, muchachos. Entonces las fechas, obviamente, que fueron establecidas en una etapa anterior, han tenido que ser desplazadas, pues, y eso no lo hemos podido manejar. Pero se han cumplido las cosas, pues, nos falta un trabajo último nomás. ¿Ya? Ya, profe. Ya, nos vemos entonces. Por favor, comuníqueme. Profe. Dígame. Ahora juega Alexis. ¿Ah? Ahora va a jugar Alexis. Ya, pues, qué bueno, vamos a ir a mirarlo. Gracias. Sí, po. Tocopilla. Ya. Así nomás. Y Ya, también, chao. también empezó la NBA, por si Ya. acaso. Ya, Ah, chao. qué bueno. Oh, ¿verdad? Ya, Están jugando los Clippers y tome agua, profe. ya, listo. Chao, chao. Chao, Digo, profe. si quedo seco, Chao, te han hablar. Chao.